María Antonieta Miranda, tienes la palabra. Tú también, cual buen caballero, te levantas. Ay, ¿esto qué? Ay. Bueno, en lo que abre, buenas tardes. Mi nombre es María Antonieta Miranda, soy educadora, maestra también, igual que Claudia y Arturo. Y bueno, es un gusto y es un placer estar aquí. Agradezco mucho la invitación de Daniel y de la Biblioteca Vasconcelos y sobre todo agradezco enormemente el espacio que se da a la escuela y a las bibliotecas escolares tan necesarios en estos momentos. Bueno, de alguna manera nos preguntaban que qué factores inciden en que una biblioteca funcione y bueno, vamos a hablar desde nuestra experiencia. Yo de alguna manera me considero casi hija del programa de lectura, y entonces pues desde ahí voy a hablar mucho de lo que he vivido a través del programa y de lo que he visto que sucede en las escuelas. Bueno, pensar en instalar una biblioteca escolar en una escuela implica un gran esfuerzo por parte del director, docentes y comunidad educativa. En primer lugar, tiene que haber un gran interés por hacerlo. Eso no es difícil. Los libros en general tienen la cualidad de ser un elemento altamente valorado por cualquier grupo social. Si a esto agregamos que a lo largo de 10 años se han entregado a las escuelas públicas de educación básica libros para bibliotecas escolares y de aula, podemos afirmar que hasta hoy la mayoría de las escuelas públicas cuentan con una cantidad considerable de materiales de lectura. Esto a través del Programa Nacional de Lectura, que se crea en el año 2001 y que es un apoyo a las escuelas en recursos y nuevas estrategias. Su propósito es la formación de lectores y escritores autónomos. Este programa tenía características innovadoras, algunas de las cuales ya ha hecho mención María Elvira hace un momento, y dice, bueno, que es un programa que por primera vez se dirige a los 3 niveles de educación básica. Otra de las características innovadoras de este programa es que se entrega una diversidad considerable de títulos para la conformación de bibliotecas escolares y de aula. También se considera importante la formación docente para la incorporación de las bibliotecas escolares y de aula para la transformación de sus prácticas pedagógicas. Y también una de sus características innovadoras es que se crea la estrategia de acompañamiento a las escuelas para la instalación y uso de bibliotecas escolares. La presencia de libros en las escuelas ha desatado muchas iniciativas para la instalación de bibliotecas escolares, además de la incorporación de actividades de promoción de la lectura dirigidos principalmente a los alumnos y en algunos casos a los padres de familia. Las iniciativas para la instalación de bibliotecas escolares no siempre han sido exitosas. Los maestros o directores solos o en grupo, cuando deciden instalar una biblioteca escolar, lo hacen con un gran entusiasmo. Buscan un lugar específico, nombran un responsable, organizan, clasifican y disponen sus materiales, elaboran sus reglamentos y establecen servicios y actividades. Hemos visto a lo largo de estos años que estos esfuerzos muchas veces no se sostienen. Las bibliotecas se cierran y en el mejor de los casos se convierten en un espacio poco utilizado, aislado y desvinculado de las actividades de la escuela. ¿Por qué estos esfuerzos no se mantienen? ¿Qué sucede en el entusiasmo de los maestros y alumnos? Algunas de las características comunes de este fenómeno que hemos observado son: la biblioteca escolar no se considera dentro del proyecto escolar, algo que ya mencionaba Arturo, ¿no? No hay un proyecto de plan o de biblioteca.
El director o maestros que promueven la instalación de la biblioteca no logran incorporar a los demás colegas en el proyecto o dejan de pertenecer a la institución. Las escuelas que instalan su biblioteca porque obedecen a mandatos de autoridades superiores en el mayor de los casos. Sí, ¿verdad? Porque creo que… Sí, ya, gracias. La necesidad vista desde el Programa Nacional de Lectura para la instalación y uso de las bibliotecas de las escuelas, desde el programa los lleva a desarrollar una estrategia de asesoría integral a los centros educativos con la finalidad de apoyarlos en esta empresa. Esta estrategia de acompañamiento tiene características particulares como son la atención cercana, horizontal y constante a los colectivos escolares. En este sentido, es una propuesta que considera las necesidades de la escuela, los saberes de los docentes como parte primordial en la transformación y construcción conjunta entre asesor y colectivo docente, de condiciones de gestión escolar y pedagógicas encaminadas a la formación de lectores y escritores. En el año 2002, ya lo mencionaba María Elvira, el Programa Nacional de Lectura difunde el manual de acompañamiento y con él se inicia la formación de cuadros técnicos de asesores acompañantes a nivel nacional con la finalidad de acompañar a las escuelas públicas de educación básica. Y es en el año 2005 cuando se publica el manual del asesor acompañante, en donde se establece de forma más consolidada la estrategia después de la experiencia obtenida a lo largo del trabajo realizado hasta ese momento. El acompañamiento a las escuelas. He tenido la oportunidad de estar cerca del programa de lectura y de la estrategia de acompañamiento desde sus inicios, de una forma directa a través de mi colaboración en la Coordinación Estatal del Programa Nacional de Lectura en el Estado de Morelos, siendo la responsable de la estrategia de acompañamiento hasta el año 2008 y más adelante siendo coordinadora de este programa en el Estado. Para hablar acerca de lo que ha significado el aterrizar la estrategia en las escuelas, sus implicaciones y problemáticas, lo abordaré desde la experiencia obtenida en la responsabilidad estatal del acompañamiento. Las actividades que desarrollé primordialmente en la coordinación fueron la de organizar a nivel estatal las acciones de asesores acompañantes en las escuelas y la de diseñar e impartir cursos y talleres de formación para ellos mismos. Y bueno, les cuento que la labor fue ardua. La concepción y el sentido del acompañamiento no son fáciles de comprender cuando como docentes no hemos vivido modelos educativos en donde se pondere al aprendizaje como una construcción en conjunto, la valoración de los propios saberes y la consideración de la escuela en sus necesidades, sino todo lo contrario. Entre estas acciones nos propusimos acompañar a algunas escuelas de forma directa para vivir de cerca la experiencia y así determinar con mayor objetividad las acciones a realizar con los asesores técnicos. Entre ello, bueno, acompañamos un jardín de niños que a solicitud de las mismas docentes que querían de alguna manera como organizar su biblioteca y pensaban que se habían perdido muchos libros, acudieron a nosotros y nos pidieron de favor que si les ayudábamos a revisar sus libros, si estaban completos, si estaban inventariados. Y bueno, asistimos a la escuela, platicamos con ellas y lo que hicimos fue como empezar a acompañarlas, preguntarles primero si estaban conscientes y querían ser acompañadas y pues se fueron dando visitas, pláticas con ellas y todo, y bueno, lo que consideramos era justamente aterrizar cuál era su proyecto, qué pensaban de su biblioteca y qué querían de su biblioteca. Estuvimos de cerquita con ellas y bueno, ellas empezaron a recuperar problemáticas desde, es una comunidad indígena en Morelos, y bueno, ellos hablaban mucho de la enseñanza del náhuatl, de cómo hacer que la biblioteca funcionara para la comunidad y para los niños, pero en realidad sus expectativas eran como mucho más cortas, ¿no? Hablaban generalmente nada más de tener bien sus libros acomodados, clasificados, brindar algunos servicios, pero hasta ahí, ¿no? No había un proyecto claro y de alguna manera muy desvinculado de las prácticas pedagógicas y desvinculado del enfoque curricular y de la propuesta del programa de preescolar. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con ellas en la revisión de qué querían, cómo lo querían y de alguna manera, pues aportar la mirada externa desde nosotros qué veíamos y nosotros cómo las podíamos apoyar, pero justamente en esta relación horizontal y de rescatar lo que ellas sabían, lo que ellas querían, lo que ellas conocían de su comunidad y cuáles eran sus necesidades. Bueno,
ellas fueron, esto es el jardín de niños, y bueno, de entrada decidieron en una escuela binaria, ellas decidieron que la dirección en realidad no la ocupaban mucho, y entonces pues quitaron su dirección. Decían que ellas nunca estaban ahí adentro y que bueno, no tenía caso tener una dirección cuando ellas jamás estaban, y entonces quitaron la dirección y en ese espacio lo limpiaron justo con los padres de familia y decidieron decorar y acomodar todos sus materiales dentro de la dirección. La dirección la pasaron a la bodega y entonces la biblioteca estuvo en el espacio de la dirección, ¿no? ¿Qué hicimos? Bueno, pues asistíamos frecuentemente y de alguna manera las acercábamos a que tuvieran apoyo, no nada más de nosotros, revisábamos cuestiones teóricas, revisábamos su proyecto anual, revisábamos sus planes curriculares y también los acercábamos a la biblioteca pública que estaba en la comunidad. Ellas se acercaron justamente para revisar, bueno, cómo funcionaba una biblioteca pública, qué era una biblioteca pública, revisábamos conceptos de qué es un usuario de biblioteca, qué tendría que ponderar la escuela. Y entonces ellas empezaron a organizar, pero a partir de lo que ellas querían, lo que ellas sabían, pero con muchísima más claridad, y asesorándose también con la gente de la biblioteca pública que estaba ahí, ¿no? Entonces, pues el día de la inauguración asistieron los padres de familia, las educadoras se encargaron de explicar a la comunidad cómo funcionaba, qué era la biblioteca, y de alguna manera también empezaron a considerar que tenía que haber libros, además de para los niños, tendría que haber libros para los padres de familia, para la comunidad, y extenderlo, ¿no? Ese es más o menos. Y más adelante, después de ver la experiencia que ellas habían tenido, todas las maestras de la zona, las directoras, se acercaron y estuvimos acompañándolas también, porque ellas de alguna manera funcionaron como talleristas para explicar a las directoras de las demás escuelas de la zona cómo había funcionado, cómo habían hecho ellas para instalar su biblioteca y echarla a andar y asesorarlas de alguna manera. Entonces ellas se volvieron en formadoras de sus compañeras de zona. En cuanto a las expectativas que tenían las docentes antes del acompañamiento, cuando les preguntamos que si querían instalar su biblioteca, ellas nos hablaron nada más de tener un espacio, nada más para su biblioteca escolar, hablaron de libros acomodados y organizados y apoyaron los procesos de lectoescritura a los niños. No estaban muy preocupadas porque también tenían la presión social muy fuerte de parte de los padres de familia de que los niños tenían que salir leyendo y escribiendo. Entonces ellas como que lo que querían principalmente era eso. Y al terminar del proceso de acompañamiento, que fue solamente en un ciclo escolar, bueno, la biblioteca, ellas decían ya la biblioteca forma a los niños como usuarios de la lengua escrita. Ellas decían que la biblioteca forma a los niños como usuarios de bibliotecas, que brinda conocimientos mucho más amplios y permite un conocimiento de la funcionalidad de la lectura. O sea, ellas sus expectativas ya eran muchísimo más grandes, habían cambiado. Y algunos de sus comentarios ellos decían en alguna entrevista que les hicimos, decían, ha sido una experiencia muy enriquecedora, hemos aprendido mucho para mejorar nuestra labor. En lo personal, decían, necesito ser usuario crítico de la lengua escrita para servir de modelo. Me ha permitido mejorar mis situaciones didácticas, conocemos los libros, los aprovechamos, los niños tienen conocimiento de la función de la lectura. En realidad ya como que sus concepciones habían cambiado. Y bueno, nosotros pensamos y repensamos que sí, de alguna manera lo que tenemos que hacer es justamente revisar, hacer actividades de promoción de la lectura y dar los libros para que se lean, sí, pero tenemos que ir como mucho más allá. Entonces tenemos que respetar mucho la voluntad del colectivo para ser acompañado en la instalación y uso de su biblioteca de entrada, porque algo que lo que vimos que no funcionaba es justamente estas disposiciones de las autoridades, porque en tal escuela tiene que haber una biblioteca, porque la supervisora ve la necesidad en tal escuela de que tiene que haber una biblioteca. Generalmente para las escuelas que reciben esa obligación de alguna manera, pues no funciona. Conocer y considerar los propósitos del colectivo para instalar la biblioteca,
revisar y analizar los propósitos de las escuelas formadoras de lectoras y escritoras, estos 10 propósitos que el Programa Nacional de Lectura tenía como muy claros. En alguna escuela también que trabajé como acompañante, me acuerdo que hicimos un ejercicio justamente de revisar estos 10 propósitos que decían, y se hizo un análisis de las maestras. Primero me decían, sí, todo eso lo cumplimos y todo eso lo hacemos. Entonces hicimos un análisis de si verdaderamente se cumplían en la escuela a través de las acciones y actividades que ellas hacían, y entonces al final me dijeron, ¿sabes qué? Primero dijimos que sí los hacíamos, pero nos dimos cuenta que hacemos las cosas por hacerlas, que no las hacemos bien, que no tenemos claridad en qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Entonces creemos que sí es muy importante revisar y analizar los propósitos de por qué y para qué hacemos las cosas. Y por ende, bueno, trascender, justamente acompañar para que en las escuelas haya un proyecto claro de por qué y para qué una biblioteca escolar, y que de todo esto que se ha mencionado como estrategias, de las que habló muchas Arturo, de qué estamos pensando para formar lectores y escritores, todas estas cosas, desde acomodar libros, de cómo los ponemos, de cómo los hacemos accesibles, de qué tipo de actividades hacemos con los padres y con los niños, cómo vamos a transformar las prácticas, cómo vamos a relacionar lo que tenemos que hacer, qué dicen los planes y programas, y cómo la biblioteca entra en apoyo hacia nuestras prácticas pedagógicas en el aula. Y entonces es muy, muy importante, pero todo tiene que estar aterrizado en un plan o proyecto de biblioteca. ¿Y por qué y para qué acompañar? Bueno, entendemos que cambia las estructuras de relación y aprendizaje de los involucrados, da valor y dignifica los saberes y construcciones de los participantes, transforma las concepciones de los maestros, permite un análisis profundo de los propósitos de la escuela, los programas curriculares y de la biblioteca misma. El acompañamiento permite la transformación integral de la escuela. Una escuela que cumpla con su cometido seguramente no marginará a sus alumnos del mundo de la cultura escrita. Y para terminar, me parece que el acompañamiento aporta a la escuela una mirada externa y abre espacios para hablar de las cuestiones técnico-pedagógicas. Es común escuchar que los maestros son apáticos a las propuestas de formación e innovación. Me parece que esto no es así. En las experiencias de acompañamiento que hemos tenido, vemos que los docentes están ávidos de ser escuchados, de aprender y de probar e innovar en sus prácticas pedagógicas. La respuesta a esta supuesta apatía estará entonces en las formas de cómo se han realizado tradicionalmente las acciones masivas de capacitación y actualización. Si esto es así, entonces el acompañamiento tiene muchas más posibilidades de éxito en la formación de los docentes. Y justamente también esto es un poco preocupante en este sentido, porque bueno, a partir de los consejos técnicos y todo, me parece que en estos momentos estamos atravesando una crisis, justamente porque me parece que no nos han formado como maestros que sepamos construir en colectivo y moderar situaciones de aprendizaje. Y entonces me parece que con estos consejos técnicos estamos hablando de una prioridad nacional, que es la lectura, la escritura y las matemáticas, y en ese sentido la biblioteca tendría que estar presente en los consejos técnicos. No sé qué ha pasado, pero hay una desvinculación clara, ¿no? Y me parece que están dando por sentado y obviando muchas cosas que tienen que ver como cómo nos organizamos, cómo se manejan y se moderan y se intervienen los consejos técnicos para verdaderamente construir conocimientos y aprendizajes que vayan en la mejora de la calidad de los aprendizajes que se están dando en la escuela. Y a mí me parece que la biblioteca está ahí, pero hasta por lo que he estado viendo recientemente es como que la biblioteca queda aparte y la discusión de los consejos técnicos está como girando por otro lado. Y me parece que también hay una escasa, no se está considerando mucho la formación de los directores y de los supervisores como entes que sepan moderar e intervenir en estos consejos técnicos, y al menos lo que se ha estado reflejando es mucho que poco se está construyendo dentro de las escuelas, y también tiene que ver con la poca presencia o la escasa construcción de un buen proyecto escolar, claridad en lo que se quiere y para dónde se va, ¿no? Entonces, a mí me parece que se tendría que estar apostando en estos momentos justamente en la formación de supervisores y directores como acompañantes en los procesos de construcción de aprendizaje colectivo en la toma de decisiones, y yo creo que es algo en lo que tendríamos que estar poniendo también el dedo y apuntando ahí. Muchas gracias, María Antonieta.
Comenzaste tu intervención hablando de la importancia de involucrar a los directores. Hablaste de que, por fortuna todos están convencidos del valor de los libros, y después terminaste un poco cuestionando eso, y me parece una de las cosas que queda muy claro es qué fácil parece cumplir y qué difícil en verdad es cumplir. Es decir, qué fácil es pensar, sí, ya estamos cumpliendo, ya tenemos nuestro proyecto, ya hicimos, ya tenemos nuestra biblioteca. Alejandra lo mencionaba, podemos medir de muchas formas el funcionamiento de una biblioteca y podemos decir, sí, ahí están los libros, están bien ordenaditos, ya los tenemos. Si nuestro proyecto escolar quiere decir, está cubierto. Y uno de los indicadores debería ser medir la apatía. Y entonces siempre se está diciendo, es que los maestros no saben, es que los maestros no son lectores, es que no sé qué. Y de repente hay formas de esos apáticos despertarlos. Y lo que tú nos estás diciendo es justamente estableciendo un paredón. Un paredón es una pared, no es un paredón para fusilar. Es una pared para pimponear, para escuchar, para ventilar, para acompañar a esos maestros, a esos alumnos, y para revisar, repetir, revisar, reorganizar, y me parece que ese es uno de los caminos que en verdad son importantes. Centrar, Vasconcelos ubicaba la biblioteca en el centro de la escuela, y de repente pues está ahí. Sí está en el centro, o decimos que está en el centro, como los libros son muy importantes, pero no están presentes en la toma de las decisiones, ¿no? Y entonces creo que justamente la tarea de un buen acompañante es esa tarea de plantear las preguntas y sobre todo de invitar al otro a buscar las respuestas y a experimentar. Socorro Bennett desde Oaxaca. Todos vamos a querer hacer preguntas, así es de que, Socorro, te recuerdo, tenemos el tiempo medido. Muy bien. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo me llamo Socorro Bennett, no soy bibliotecaria. Me considero que no soy bibliotecaria, pero también me considero que sí soy bibliotecaria. Les voy a explicar por qué. Bueno, porque no estoy frente a una biblioteca, ya sea de aula, o frente a una biblioteca escolar, o una biblioteca universitaria, o una biblioteca municipal, o una biblioteca estatal, o una biblioteca nacional, o frente a una sala de lectura, pero en mi casa tengo un acervo, y como madre de familia echo mano de ese acervo, y entonces sí soy una bibliotecaria. ¿Ok? Hemos escuchado desde temprano que decían que José Vasconcelos veía, sentía y quería una biblioteca viva, dinámica y abierta. Nos pregunta Daniel Goldin, ¿cómo renovar el voto de confianza en las bibliotecas? Nos suelta algo muy provocativo Claudia y nos dice, ¿cómo lograr el empoderamiento de ese espacio con sus respectivas ofertas? ¿Cómo? ¿Con quién? Y yo pienso entonces que es el sujeto como actor, la persona como agente y el humano como recurso. Eso es lo que yo creo, ¿sí? Y aunque no soy bibliotecaria, he observado y he documentado la experiencia por casi 10 años en espacios de lectura como todos los que mencioné, no en todos, pero en algunos. Entonces déjenme ver aquí dónde está lo nuestro. Bueno, y para continuar, hoy de manera muy limitada me voy a apoyar en testimonios de 2 mujeres, uno a través de una entrevista y el otro a través de una autora que está aquí, que afortunadamente se encontró en su camino a Daniel Goldin, y estaba un poco nerviosa, no di las gracias a Daniel Goldin, ni a Carola Díez, ni a los compañeros de la mesa, ni a todos ustedes por estar aquí, pero ahora aprovecho y lo hago.
Entonces decía que vamos a escuchar una entrevista que dura 3 minutos y piquito, de 2 mujeres. Es una entrevista y el otro testimonio me apoyé en el libro de una maravillosa mujer que es Claudia Gabriela Nájera, que la publicó Daniel Goldin. Perdón por no traer en este apostolado rostros de los hombres valiosísimos que también participan en esta labor, pero sí su voz, que está hoy representada por Arturo Evangelista. Tenemos la fortuna de que en esta institución la lectura es un medio para desarrollar todas las demás habilidades académicas. Entonces hay ese gran apoyo, ese gran impulso de parte de la dirección para que los niños tengan ese acercamiento a la lectura por gusto y no por obligación en todos los campos, y que de esta manera puedan detonar ellos el leer no solamente lo que me exigen en clase, sino lo que a mí me gusta. Entonces, nosotros como institución lasallista es muy importante hacer un vínculo, un círculo cerrado de la institución, alumnos y familia, que todo esto sea canalizado y también que de esta manera el alumno tenga un mejor desarrollo, no solamente en lo académico, sino también en lo familiar. Y creemos y estamos seguros de que la lectura es un medio a través del cual se acercan y se unen las familias. Empezando por preescolar, es como más notorio aquí, porque en principio de año se le entrega la invitación a los padres de familia. El padre de familia empieza por llevar a su hijo a la biblioteca por un libro, pero posteriormente los papeles se invierten. Ya no es papá quien lleva al niño, es el niño quien le dice a papá: hoy me toca ir por cuento, y lleva al papá por un cuento. Entonces ahí ya se hace un círculo de familia por la lectura, y al pasar a primaria se les solicita a los niños que traigan un permiso de parte de la familia. Entonces nuevamente el niño el que insiste: papá, dame mi permiso para que yo pueda empezar a traer mis libros de la biblioteca. Y ahí sí, los padres de familia también están tomando libros, tanto en los 3 niveles, en preescolar, primaria y secundaria. Hay padres de familia que se acercan quizá en la mañana, quizá en la salida, a través de un correo, y dicen: necesito leer tal tema, ¿tiene usted alguna información? Y se les proporciona también a los padres de familia. Se ha tratado de que la lectura no sea exclusivo, incluso no solamente para dentro de la comunidad estudiantil o de los padres de familia. Tenemos la fortuna de poder decir que incluso el personal de mantenimiento, que muchas veces son personas que no tienen una preparación alta en licenciaturas, por decirlo, ellos también tienen la facilidad de saber que esta biblioteca no es solamente para alumnos o padres de familia, sino también es para ellos, y hemos tenido una respuesta muy favorable. Hay personas de mantenimiento que pueden tener incluso solamente la primaria o la secundaria, que ya están leyendo hasta 2 o 3 libros al mes. ¿Te consideras una líder en esta creación de comunidades lectoras? No tanto una líder, yo creo que más bien facilitadora. No tanto líder, creo que trato más bien de acercar a los chicos. No pretendo ser yo quien los guíe, sino de poner a su alcance las herramientas que los acerquen a la lectura, o tratar de hacer que este ambiente sea más cómodo, más atractivo. El hecho de que tengas casi 200 usuarios al día, ¿crees que los has inspirado? ¿Crees que has despertado en ellos? Sí, yo creo que sí, en los niños, en todos los niños, en los padres de familia también, afortunadamente. Creo que sí ha sido un trabajo que afortunadamente hemos visto los frutos. Estamos aquí para ver los frutos del trabajo que empezamos de cero quizá, y ahorita es un trabajo que me enorgullece, me hace feliz realmente como persona el ver a los chicos aquí. Siempre pienso que ellos son quienes hacen mi día. No es el trabajo de institución, quizá no es las horas que a veces uno tiene que invertir como trabajo, sino el hecho de la recompensa más grande para mí es verlos ellos con su libro, es verlos ellos contentos con un libro. Eso es lo que a mí más me motiva, y creo que es mi motor de trabajo, más allá de un reconocimiento o un agradecimiento directo personal. Bien. Una pregunta para todos ustedes. ¿Quiénes son bibliotecarios? 5 años, estoy fungiendo como bibliotecaria. Perdón, quiero ver las manos. ¿Quiénes son bibliotecarios? Por favor, levanten la mano. Ok.
¿Quiénes de los que están aquí se consideran líderes en sus bibliotecas? Levanten la mano, por favor. Muy bien, gracias. Ahora, no lo está tan bueno. Me hago pendejo. Bueno. A los pinche Daniel nos va a cagar. Oye, ya está allá abajo. ¿Y si me viene esto? pues las bibliotecas, como hemos estado viendo, están los recursos materiales, están los humanos como recurso. Vamos a empezar a cambiar, no los recursos humanos, sino el humano como recurso. Aquí está el bibliotecario, su formación, los docentes, los usuarios, que nos comentaba Alejandra Pellicer, que es incómodo. Yo también cuando lo estaba escribiendo dije, pues los usuarios, ¿no? La comunidad, el proceso de aprendizaje de la organización, es decir, del espacio donde se desarrollan y se realizan estas actividades, llámese escuela, llámese sala de lectura, llámese casa, llámese familia, lo financiero, las fuentes propias, las fuentes externas y por supuesto también el ambiente y la cultura de la biblioteca. Creo que son elementos que tenemos que considerar y tomar en cuenta para hacernos estas preguntas sobre el funcionamiento. Esta me la voy a pasar, ok. Aquí hablaba yo de mi segundo testimonio. ¿Quiénes ya leyeron este libro? Por favor, levanten la mano. Bueno, tenemos una tarea para antes de fin de año. Espero que puedan tener este libro. Es maravilloso. ¿Y qué dice Claudia G. Nájera? Ella, ¿qué va narrando en su libro? Dice que tiene un plan para el recreo, que procura lecturas libres, cuentacuentos, película, escritura, entre otras. También busca mecanismos para concientizar a la comunidad sobre necesidades de la biblioteca. Y esto me encantó. Si al menos lograra que los niños de mi escuela se asomaran por alguna ventana diferente de la que tienen en su vida cotidiana, ¿qué estamos empezando a descubrir en ella? En ella y en Magali, que la escucharon. Yo descubro, encuentro a una mujer, a un ser, a una persona, a un sujeto con un sentido de pertenencia con su labor, con su comunidad. Claudia sigue y dice, intuición y placer más que el deber ser. Los niños quieren y necesitan a alguien con quien conversar. Qué difícil asunto ese de relacionarse con el colectivo. Ella pasa por algunas crisis y nos la cuenta también en su libro. Echa mano de la creatividad e invita a padres de familia para que empiecen ella a leerles y después los padres empiezan a leer y ya son usuarios de la biblioteca. Miss Magali menciona que inclusive los compañeros de mantenimiento de ese colegio también están yendo a visitar y a hacer uso de la maravillosa experiencia de los libros. Ella también trabaja en su espacio trabajaba acertijos, adivinanzas en un tablero, ponía adivinanzas en la entrada para convocar a los alumnos, se preocupaba cuando no llegaban y decía, ¿qué está pasando? No han venido a responder la adivinanza ni el acertijo. Es que estaba difícil y les estaba costando trabajo y estaban tratando de encontrarle las pistas, lo narra muy bien también. Muy bien. ¿Yo qué considero? Bueno, ella también manifiesta esto. Yo considero que Magali y Claudia son emprendedoras y son líderes de su proyecto. ¿Quiénes consideran a la biblioteca como una empresa? Es fuerte la palabra empresa porque inmediatamente pensamos en comprar, vender, lucro, ganancia, pero la biblioteca es una empresa, si nos vamos a ver el vocablo que ahorita no lo vamos a trabajar. También los bibliotecarios tienen que ser emprendedores, como se les pide a las empresas. Y la biblioteca tiene una responsabilidad social. ¿Y qué pasará? ¿El bibliotecario se queda como un actor pasivo o podrá ser un líder? ¿Qué haría un bibliotecario como líder? Y ustedes probaron lo que yo escribí hace unos días para este panel.
y lo dijo Miss Magali, también ella me dio pistas. Es poco probable que los líderes se reconozcan como tal en estos procesos de mejora, aún siendo líderes. Un líder sabe trabajar en equipo. Un líder tiene capacidad para transmitir, para entusiasmar y para generar confianza y respeto. Un líder presta atención personal a sus usuarios, otra vez esa palabra. Contempla las individualidades, los ve como personas, como humanos. Atiende a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. Se interesa en conocer la base socioafectiva de sus visitantes, usuarios frecuentes. Lo narra divino también Claudia Nájera, esta parte de conocer la base socioafectiva de sus niños, de sus visitantes. Un líder busca alternativas reales de solución a los retos, no le quise poner problemas. Favorece la estimulación intelectual, va a estar buscando nuevos enfoques para viejos problemas. Y el líder va a inspirar, va a aumentar el optimismo y el entusiasmo, primero de él mismo, de los usuarios y de la comunidad con la que interactúa. Usa el sentido del humor para equivocaciones propias y para resolver conflictos con la comunidad. Un líder sabe manejar momentos difíciles de crisis, es decir, tiene tolerancia psicológica. Esto es toda una teoría que yo les invito, es parte de lo que yo estudié en una tesis sobre liderazgo transformacional. Yo les pido que si tienen curiosidad, dudas, se adentren un poquito a la teoría del liderazgo transformacional. Todo esto no es fácil, pero es posible. Y bueno, muchas tareas más y responsabilidades. ¿Cómo ven? ¿Nos asusta esto? ¿Nos preocupa? ¿Lo ven como algo posible o simplemente como una quimera? Yo cierro invitándolos a que consideremos que es fundamental que el líder bibliotecario se sienta, se reconozca, viva y actúe como lo que es, como lo que somos, como líderes. Gracias. Gracias, Socorro, por meter una disonancia en esto. Sé que la palabra empresario y sé que la palabra líder suenan a cosas diferentes a las que habitualmente se meten o se pronuncian en estos lugares. Y yo, cuando estaba en el Fondo de Cultura Económica, decía, a mí que no me digan que la labor del editor es publicar libros y libros de alta calidad y libros buenos. La labor del editor, yo decía ahí, y lo reitero hoy, es formar no lectores, sino compradores de libros. ¿Qué quiero decir con eso? Personas que valoran y que están dispuestas a mostrar en un acto comercial el valor de los libros. Y me di cuenta, en mis andanzas, en mis experimentaciones, algo que ustedes tal vez puedan ver con mucha claridad, que la conducta de compra de los libros no está relacionada con el poder adquisitivo de las personas. Yo fui y montamos una exposición en Monterrey, en el Museo de Monterrey de la cervecería, las familias venían con carros blindados o no, pero con mucho dinero. Vente mijito, y jamás soltaban, con la exposición de cuadros de Anthony Brown originales, jamás soltaban un centavo. Y aprendí que en la Sierra de Oaxaca había niños que compraban un libro, La escoba de la viuda, un libro impreso en Italia en duotono, es decir, sepia y gris. Lo compraban en un lugar en donde no había luz, señores, no había luz. Y llegaban caminando allá
compraban el libro y después me lo contó Horacio, una persona que algunos de ustedes conocen, me contó, se soltó a llorar este niño. Y se soltó a llorar este niño porque ya se había gastado el dinero para comer. ¿Y qué era lo que había pasado antes? ¿Qué era lo que había pasado antes? Era que durante meses o años había habido un equipo de personas que habían estado trabajando en el valor de los libros. Y ese niño, que no tenía dinero y no tenía dinero para comprar los libros, había valorado tanto los libros que había comprado un libro y se había quedado sin comer. Obviamente Horacio agarró y sacó de su bolsillo y ya se fue. Pero bueno, parece esa disonancia como que, ay sí, ya llegaron ahí los empresarios, están diciendo esas cosas. Cuando nosotros asumamos en esta biblioteca y en todas las bibliotecas que la biblioteca es como una tiendita y que, digo, no se trata de tener ahí todos los productos, sino se trata de que los compren. Y que, es decir, no se trata de que ahí están las donas que son muy nutritivas, o las nueces que son más nutritivas, y los germinados de alfalfa que son sanos y no sé qué, sino que la gente vaya y los compre, y sepamos que, bueno, pues que uno de los valores de uso, uno de los valores para, no de los valores, sino de los mecanismos para valorar el uso de las bibliotecas sea eso. Así, bueno, pues los sacan, los usan, o cuidan a la biblioteca, entonces vamos a entender mejor nuestra labor. Digo, en verdad, esa disonancia, yo no participo de ese rollo del liderazgo ni nada de eso, pero me parece que pensar las cosas desde un lado comercial, sin afanes de lucro, también nos permite entrar en una lógica de repensar nuestra tarea. Y acá hemos visto cómo en verdad, los chicos pues están diciendo, digo, le dan un valor, digo, tomando la expresión que usó Alejandra. Yo te estaba vendiendo este libro como un libro de cuentos, pero tú ya me lo convertiste en un libro de teatro. Entonces le aportan un nuevo valor. Y me parece que pensar las cosas en términos de valor y de actos que expresan ese valor no es poco. Bueno, los hemos estado aburriendo un montón y no quiero cerrar esto sin darles un poquito la voz para que ustedes hagan algunas preguntas. Les voy a pedir, eso sí, que hagan preguntas lo más concretas posibles, porque las tripas rugen. Y sí es importante aprovechar el tiempo. A ver. Por ahí una pregunta. Bien, esta no es ninguna pregunta. Yo pediría a la persona que leyó el cuento que lo termine, por favor. Claudia, ¿ya ves lo que haces? Bueno, esa es una, lo vamos a dejar para los últimos 5 minutos. Pero si ahorita lo lee, todos se van a levantar, entonces no. A ver, hay otras preguntas. Gracias. Buenas tardes, maestros, estimados maestros, mesa de honor de la técnica 54, turno vespertino, San Pedro Mártir. Siguiendo esta línea desde el principio, desde que estamos aquí en la mañana, y el día de hoy creo, y el día de mañana estoy convencido que esta es la línea. Nada más para hacer no es una pregunta, señor, es un comentario, breve comentario, que compartimos, que la biblioteca ciertamente es sinónimo de vida. Tenemos el gran compromiso de darle a los maestros, alumnos y padres de familia todas las facilidades para que sean recibidos en el recinto de la biblioteca de la escuela, para que ahí se den actividades de forma individual, por equipos y de forma grupal también. Tenemos también nosotros el gran apoyo, es un complemento, no lo es todo, del internet como un gran complemento para un documental, ¿por qué no?,
a los grupos que ahí nos visitan, a los trabajos que hacen por equipos, a los maestros. Tenemos esta estrategia también de apoyo en internet para algún documental, ¿verdad? La utilización del cañón, por supuesto, alguna presentación que nosotros mismos que trabajamos en biblioteca, como promotores de lectura hoy en día, podamos también dar una presentación a los jóvenes, padres de familia, repito, y maestros. Que los jóvenes conozcan otra dinámica de la biblioteca. No es un recinto muerto, diría el señor Carlos Marx. Podemos aplicar ahí la dialéctica, el movimiento en nuestro recinto de trabajo. Más allá del orden de la clasificación de los libros que ahí están depositados. Son propuestas que dependen de uno y no esperar que nos vengan, ¿verdad?, allá arriba, a hacer propuestas de parte del equipo de la biblioteca. Básicamente es el comentario. Muchas gracias. Gracias. Gracias, A ver, maestros. ¿tiene una pregunta? Una pregunta. A ver. En el marco de la sociedad de la información, donde los sistemas educativos están cambiando, la biblioteca como un espacio vivo, ¿de qué forma podría enriquecerse con esto que mencionaban? Las redes sociales como forma de intercambio para discutir, generar nuevo conocimiento y enriquecerse mutuamente. Me gustaría oír propuestas o si creen que esto sea posible. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes quiere, Claudia, Arturo, Alejandra, María Antonieta, tomar? No sé si entendí muy bien, pero quizá es como comentar en relación a las nuevas TICs y la participación en esta era de lo que serían las bibliotecas digitales y las bibliotecas, ¿si va por ahí la pregunta? Sí, ¿cómo se pueden utilizar las redes sociales como un recurso más para animar a la biblioteca? Pues es que justamente es lo que le da, me parece que es el espacio privilegiado para pensar en las bibliotecas como bibliotecas vivas. Justamente los espacios de las redes sociales es lo que generan los intercambios, favorecen muchísimos más intercambios y generan muchísimos más conocimientos. Yo creo que siempre he pensado que la biblioteca es el lugar donde se gesta el poder de la palabra, ahí se gesta el poder de la palabra. Justo con esta era en la que estamos viviendo, en esos intercambios entre los correos, entre los twitters, entre el Facebook, hemos visto que hay un chorro de páginas de Yahoo Respuestas, que sería como una especie de bibliotequita en donde, o el espacio en donde los chicos, básicamente jóvenes, ¿no?, hacen preguntas. No quiere decir que uno asuma esos lugares con la confiabilidad, ¿no?, que habría que tener sus reservas, pero justamente abren lo que decía Daniel hace un momentito, Socorro, invitan a preguntarse por lo menos sobre la certeza de la información que se están dando en esta diversidad de medios, porque pueden haber muchísimas respuestas, incluso hasta contradictorias, y entonces justamente creo que estos espacios de redes sociales dan la posibilidad de preguntarse sobre la veracidad de las respuestas. Entonces creo que es un espacio absolutamente privilegiado que los chicos lo están utilizando. Creo que, la pregunta que está haciendo el maestro es muy importante. Hoy en este telefonito pues puedes tener el mundo a tu acceso, digamos. Puedes tener una biblioteca, puedes tener una mediateca, puedes tener la posibilidad de comunicarte con el exterior, etcétera. Y bueno, y saber leer quiere decir también saber leer el entorno y ver los recursos disponibles. Hay muchísimas formas de hacer eso, entre otras cosas, hoy puedes filmar con esto, y puedes grabar testimonios, y puedes promover la discusión de un libro, y puedes utilizar el Twitter para decir, para lanzar preguntas y para convocar a la comunidad y para llamar. Todas esas cosas están ahí.
Y como alguien en esta mesa se preguntó, bueno, creo que fue Arturo, cuando dijo, bueno, yo al principio pensaba que no se podía formar lectores sin libros y después me di cuenta de que sí se puede hacer muchas cosas también en una biblioteca sin libros, y también hoy eso depende, claro, depende de qué formación, de qué trabajo se haya hecho, y bueno, algunos oponen las nuevas tecnologías a los libros y a la biblioteca, y otros descubren más bien en eso, en la función, en atender más a la función que al aparato, posibilidades. Y desde luego hay una cantidad infinita de posibilidades. Simplemente ojeen una cosa que se llama los booktubers, ¿sí? Los booktubers se reunieron por primera vez en México en esta biblioteca, y entonces esos booktubers son comunidades de chavos que hablan sobre libros, ¿no? Y hablan como ellos quieren, ¿no? Y a mí me gustó muchísimo este libro porque te lo recomiendo, y empiezan a hacer su resumen, y entonces algunos de esos booktubers tienen a 250,000 seguidores, señores. No hay un crítico en México que tenga 250,000 seguidores. Y en este auditorio hubo, entonces, cuando le cedí la palabra a los promotores, entonces al público una persona dijo, a ver, nosotros los promotores queremos preguntarte en qué les podemos servir. Nada, papito, nada. El público no quería ni saber escuchar de lo que eran los promotores. Ellos estaban empoderados y empoderando a la gente, y estaban utilizando los recursos disponibles para promover la lectura de la forma que ellos querían. Probablemente no es la forma más sofisticada que uno quiere, no son los lectores críticos que uno supone, pero en todo caso sí le habían esos libros aportado a su propia vida. Y yo creo que con ese mensaje de las nuevas tecnologías están ofreciendo la posibilidad de reconocer más recursos, y los lectores no están esperando a que lleguen los maestros y los promotores de lectura, sino que ellos están haciendo sus propias cosas. Debemos un poco lanzarnos afuera. Ahora sí, Claudia, cuéntanos qué pasó la tercera vez. Bueno, espero que no me apliquen la censura, ¿eh? Nos quedamos, retomo desde al día siguiente. Camuñez volvió. Esperancita, espantada por lo del día anterior, se quedó de una pieza esperando oír cualquier otra grosería, pero esta vez el rufián fue más medido en sus palabras y solamente dijo: lo mismo de ayer, por favor. Sí se acuerdan que había pedido ayer, ¿verdad? Ok. Y hago nuevamente la pausa porque usen esto como estrategia. Denles de leer a los directores, a los docentes, textos con los que se enganchen, ¿sí? Porque ustedes están demandando ahorita conocer el resto del texto, entonces ya tienen esa necesidad, ¿sí? Para que se den cuenta los adultos también de lo delicioso que es escuchar que se nos lea cosas que nos interesan. Bueno, durante varias semanas Camuñez fue cada día a la farmacia y realizó idéntica compra. Desde luego había observado previamente que de 4 a 6 de la tarde, doña Elvira, viuda de Ramírez, dejaba la farmacia a cargo de la hija para irse al rosario vespertino. Era ese rato el que el desgraciado aprovechaba para realizar aquellas correrías que acabaron por serle naturales a Esperancita. Y no solo eso, sino que empezaron a generarle una turbadora curiosidad sobre la desaforada actividad sexual de Camuñez. La muchacha, educada por su madre en la más rígida moral católica, nada entendía de las artes sensuales. Su único novio había sido un joven demasiado decente como para ir más allá de ocasionalmente tomarla de la mano. Pero, invadida por una inquietud desconocida, Esperancita se atrevió a comentarle el caso del insólito cliente a su amiga Chabelita, que llevaba ya varios años de casada. «Debe ser un fenómeno», dijo Chabelita. 2 o 3 por semana serían muy buenos, pero 3 diarios.
tiene que ser un semental. Aquello avivó la imaginación de Esperancita y yo supongo que de algunos de ustedes. Alguna vez en la escuela secundaria había visto como sin querer una revista pornográfica que una compañera había llevado subrepticiamente. Aparecían ahí hombres con miembros que a ella le parecían descomunales junto a mujeres que le parecían gozosas. A partir de aquellas imágenes que inútilmente había tratado de borrar de su mente con devotas oraciones, imaginaba a Camuñes fornicando cada tarde, quién sabe con qué desquiciada muchacha del pueblo. Poco a poco aquella imaginería dejó de parecerle tan terrible y comenzó a sentir una curiosa excitación cuando Camuñes iba a la farmacia. Un sentimiento de culpa le embargaba, pero nunca en su confesión semanal se atrevió a hablarle de esta malsana inquietud al sacerdote, mucho menos a doña Elvira, que para nada se había fijado en el disminuido inventario de un producto del que prefería desentenderse. El gañán de Camuñes fue observando cómo la actitud y la mirada de Esperancita cambiaban, y cuando ella más atribulada se encontraba por sus malos pensamientos, cuando ya a veces el demonio la hacía desear estar en el lugar de la desconocida pueblerina con la que Camuñes se gastaba las tardes, este dejó de aparecer. En esos días de ausencia, Esperancita tuvo miedo de nunca volverlo a ver. Pero el galancete reapareció unas semanas después, bien rasurado, con las botas recién lustradas. Esperancita casi se alegró de verlo y automáticamente quiso despacharle sus 3 condones de rigor, pero Camuñes la detuvo con un ademán. No, solo vine a saludarla, aprovechando que hace unos días rompí el compromiso con mi novio. Una melancolía se dejaba ver en sus gestos y en su voz. Esperancita lo compadeció sinceramente, pero en su interior alentó una alegría y un cosquilleo le subió de los pies a la entrepierna. No había mucho que decirse esa vez, pero Camuñes volvió los días siguientes y, picudo como era y seguro de su prestigio sexual, fue envolviendo Esperancita en su palabrería hasta que sintió que era el momento propicio, y en la misma trastienda de la farmacia, una tarde lluviosa, la arrinconó contra los anaqueles, se hizo suya la pobre muchacha que ya vencida ni las manos metió. El malvado tuvo la precaución de retardar el asunto de tal modo que cuando doña Elvira regresó del rosario, los encontró todavía en plena acción. Ante hechos consumados no le quedó a la señora más remedio que apresurar el matrimonio de aquel perverso con Esperancita. Pobrecita doña Elvira, ella que luego de la muerte de su marido había regenteado con mano dura el patrimonio familiar y con disciplina excepcional había dado a Esperancita una sólida formación en las virtudes de la vida cristiana y hogareña, con la esperanza de que la hermosa muchacha se casara con un médico que aportara prestigio a la familia y a la farmacia. No contaba con las artimañas de aquel Vivales que andaba buscando el modo de resolver su miserable vida de bueno para nada. Fue así como Jorge Camuñes, siendo un pelagatos, se hizo dueño de la farmacia, historia por demás vergonzante para este pueblo tan notable por su decencia. Todo podría justificarse si el supuesto garañón hubiera cumplido las expectativas de Esperancita. Pero ella pronto se dio cuenta de que sexualmente Camuñes no era para nada tan cumplidor como le había hecho creer con la famosa compra de los condones. A saber qué hacía con ellos, si los tiraba, los regalaba o los vendía más adelante. Hay hasta quien dice que los llevaba a no sé qué reuniones secretas entre puros hombres que parecían tan machos como él. Y les juro que aquí se acaba. Muchísimas gracias, Claudita, por esta lección. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí en esta mañana. En la tarde hay para muchos de ustedes talleres y mañana en verdad empezamos puntualmente.
Si empezamos puntualmente, vamos a darle chance a Gabriela para hablar sobre Chile. Y bueno, gracias, salgan con una sonrisa. Esta biblioteca está para ustedes.